Saludos, yo soy la licenciada Amneris Rodríguez Virella y me dedico a ayudar a emprendedores y a empresarios a organizar y desarrollar su negocio. Mire, mi misión es educarlos, mantenerlos informados y ayudarlos a proteger su negocio, a proteger ese tesoro de ustedes, eso que yo sé que les ha costado tanto sacrificio. Así que para mí es bien importante a través de estos videos mantenerlos informados y educados para que ustedes puedan tomar, como siempre les digo, decisiones informadas, decisiones adecuadas. Seguimos con el tema de recursos humanos. Yo les había comentado que esto pique y se extiende un ratito. Y yo les quiero hablar hoy sobre esos 10 documentos que son bien importantes y que nos van a ayudar a estructurar y formalizar esa relación patrono y empleado. Esos documentos que nos van a ayudar a proteger nuestra empresa también, a que cada una de las partes, en este caso los empleados, sepa y se dé cuenta de que esa relación patrono y empleado es una relación formal, que cada uno sepa cuáles son sus derechos, responsabilidades y obligaciones en esta relación patrono y empleado. Así que vamos a empezar a nombrar cuáles son esos 10 documentos importantes para poder formalizar y estructurar esa relación patrono y empleado. Primer documento y el más importante, el contrato de empleo. Porque mire, en el contrato de empleo es donde se va a documentar y se van a pactar los acuerdos y van a estar esas cláusulas, condiciones de ese empleo, de esa relación laboral. Tan básico como el contrato de periodo probatorio. Aunque la ley establece que hay un periodo probatorio automático, es importante documentar en caso de que querramos extender algún periodo mayor y de que eso esté claro, que el empleado tenga claro, el periodo probatorio comienza en esta fecha, acaba en esta fecha y en ese periodo tú vas a estar a prueba, ¿no? Para ver si te quedas en la empresa y te conviertes en un empleado regular. Y una vez ese empleado apruebe ese periodo probatorio que se convierte en un empleado regular, pues mire, también entonces tendremos que hacer un contrato de empleo regular y ahí acordar y pactar cuáles son las cláusulas y condiciones de esa relación patrón y empleado en un contrato regular. También es importante en el caso de que tengamos empleados a tiempo o en casos de que sean temporeros, ¿no? Que los necesito por un tiempo en específico, un empleado que está haciendo una licencia de maternidad a otra empleada, un empleado o empleada que esté trabajando en una época, Navidad, Back to School, razones como esa o situaciones como esa, ¿verdad? Que nos dan pie a que haya o que se dé un contrato temporero. Eso es bien importante también documentarlo. Y ojo y cuidado, en el caso de que tengamos personas que nos están ayudando voluntariamente en nuestra empresa, es indispensable que esa relación de empleo voluntario se documente, porque de lo contrario es un empleado regular y hay que hacerle los pagos correspondientes. Así que ese hint es bien importante. Segundo documento importantísimo para poder estructurar esa relación patrón y empleado, el manual del empleado. Y el manual del empleado es la Biblia de la empresa. En el manual del empleado van a estar cuál es la misión, la visión de la empresa, cuál es esa cultura organizacional de la empresa, cuál es la ética de la empresa, cuáles son esos derechos que tienen los empleados, ¿no? Esas disposiciones legales que le aplican a cada uno de los empleados, cuáles son esas políticas administrativas internas, cuáles son esas políticas legales, las que la ley nos impone que tenemos que implementar en ese escenario de trabajo, cuáles son los diferentes tipos de empleados que hay, qué le aplica a cada uno. Y ahí vamos a documentar cuál es el proceso de evaluaciones de desempeño del empleado, qué cosas vamos a evaluar y cuál es ese proceso disciplinario, ¿no? Cuáles son esas conductas que no esperamos
de los empleados, pero que son bien importantes que los empleados sepan que el cometer este tipo de conductas podría conllevar a X consecuencias. Así que todo eso es bien importante que esté bien documentado en el manual del empleado, que ese manual se le entregue al empleado, que se le discuta, porque no es lo mismo yo soltar eso y que el empleado se encargue. Sí, lo puedo hacer, pero ¿sabe qué? Garantizamos mejor darle una orientación, aunque sea general, para que el empleado tenga conocimiento, porque muchos de ellos sepan que no leen el manual. Así que yo creo que nos corresponde como patronos para nosotros garantizar de que esa persona en efecto tiene conocimiento de cuáles son las reglas, las normas de la empresa y cuáles son sus derechos, pues explicárselo y documentar tal día. Yo le expliqué a tal, le entregué copia del manual del empleado y le expliqué el contenido del manual. Y ese acuse de recibo es bien importante que lo guardemos tanto en nuestro expediente físico o digital del empleado. Tercer documento bien importante, la descripción de puesto. Fíjese que cuando nosotros tenemos una necesidad de un servicio, ¿no?, en nuestra empresa, de una labor en nuestra empresa, ¿verdad?, que nosotros vamos a crear esa posición porque tenemos la necesidad de que una persona trabaje para nosotros y nos dé X o Y servicio, pues al momento de crear esa posición, yo tengo que como patrono crear cuáles son las responsabilidades, las funciones y las tareas que conlleva ese puesto, qué cualificaciones y algunas tiene que tener ese empleado para poder llevar a cabo esas funciones. Y eso debe estar documentado porque nosotros queremos que el empleado sepa qué es lo que tiene que hacer. No podemos contratar a alguien y lanzarlo a que comience a trabajar sin ninguna expectativa, porque después no nos podemos quejar de que la persona no está llevando a cabo las cosas como queremos o no está haciendo las cosas que queremos. Es que lo que pasa simple y llanamente es que el empleado tal vez no sabe lo que tiene que hacer. Así que, ¿qué mejor que decirle al empleado, esto es lo que yo espero de ti, esto es lo que tienes que hacer? Lo documentamos en la descripción de puesto, la discutimos con el empleado y mire, firmamos, hacemos que ese empleado nos firme como que recibió copia de ese documento y como que fue orientado al respecto. Cuarto documento bien importante, y esto va a ser de aplicación en algunos casos, en otros casos no. En casos de empresas cuyos empleados trabajen con información confidencial, tanto de clientes, de suplidores o hasta de la misma empresa, ¿no?, información sensitiva, pues sí es importante que ese patrono pacte con el empleado un acuerdo de confidencialidad y que eso esté documentado y que ambas partes firmen y que tengan conocimiento de cuáles son los parámetros de esa confidencialidad, hasta dónde se extiende, qué puede y qué no puede hacer el empleado y cuáles son las repercusiones de violentar ese acuerdo. Quinto documento importante. Mire, cuando tenemos empleados, tenemos que garantizarle que ese empleado pueda disfrutar de su periodo de alimentos, sea de almuerzo o si trabaja en la tarde, sea de cena. Dependiendo, obviamente, de las horas que ese empleado está trabajando, es si el empleado o si el patrono tiene que garantizarle ese periodo de alimentos al empleado. Pero en caso de que tenga que garantizarle ese periodo de alimentos, en el caso de que el patrono no lo garantice, pues la penalidad para ese patrono es que tiene que pagar una tarifa mayor a la regular a la empleada. Ahora bien, si el patrono necesita en algunos momentos obviar ese periodo de alimentos porque está en rush en la empresa o porque necesitan reducirlo porque las funciones que lleva a cabo el empleado o la necesidad que tiene la empresa requiere que el empleado no esté una hora tomando su periodo de alimentos, pues podemos pactar que podemos reducir ese periodo de alimentos, por ejemplo, a media hora u obviarlo. Pero eso es bien importante que esté documentado y que el empleado así lo acepte y lo firme. Y eso entonces lo tenemos como evidencia en ese expediente del empleado. Sexto documento importante. Y les voy a hablar, los próximos 3 documentos son formularios que debemos cumplimentar, que nos exige, ¿no?, el gobierno, para, obviamente nosotros queremos formalizar esa relación abogado, esa relación patrono y empleado, se me escapa, mi relación con mis clientes es abogado-cliente, pero aquí estamos hablando de la relación patrono y empleado.
Y en este caso, el hecho de no tener, por ejemplo, algunos de esos formularios puede conllevar multas y son formularios sumamente sencillos de cumplimentar. El primero es el formulario I-9 y este formulario es la verificación de elegibilidad, debo decir, de esa persona para ser empleado, para trabajar en Puerto Rico. Nos tiene que presentar evidencia de su identificación con foto, del estado, de su tarjeta de seguro social o de su pasaporte. Y en el caso de que sean ciudadanos americanos, en el caso de personas que no sean ciudadanos americanos, pues la autorización de esa persona a trabajar, en este caso en Puerto Rico. El no tener ese documento cumplimentado y firmado por el empleado, pues podría acarrear multas que, como les digo, si estamos informados, podemos tomar decisiones adecuadas y podemos proteger así nuestro negocio. El séptimo formulario es el registro de esos nuevos empleados en la administración para el sustento de menores. Miren, nosotros como patronos tenemos la obligación de que si un empleado nuestro está obligado, valga la redundancia, de pagar una pensión alimentaria, pues nosotros tenemos que notificarle a la SUME, mira SUME, este empleado con este número de seguro social, con esta información, lo contratamos. Y una vez asume, verifique si esa persona, que les recomiendo siempre, cuando vayan a contratar un empleado, pídanle una certificación negativa de ASUME para saber si esa persona paga o no paga pensión a través de la ASUME. Porque en el caso de que pague pensión a través de la ASUME, el patrono va a tener una obligación de retener del ingreso de ese empleado el pago de la pensión y enviarlo a la SUME. Y el hecho de que el patrono no haga eso, se puede exponer a multas, se puede exponer a penalidades. Así que bien importante que notifiquemos a la SUME esos nuevos empleados que contratemos. Octavo formulario. Este formulario de Hacienda es el certificado de exención para la retención, que va a ser aplicable no a todos los empleados. Esa exención va a depender de la edad del empleado, de si el empleado tiene dependientes o no, de si radica planillas con su cónyuge o por separado, y si ese empleado cualifica para una exención para la retención de la contribución sobre ingreso, porque recuerde, patrono, que nosotros tenemos que retenerle al empleado las contribuciones sobre ingresos y enviarlas a Hacienda. Así que si el empleado cualifica para alguna exención sobre esa retención, nos tiene que cumplimentar ese formulario y firmarlo y nosotros tenerlo en nuestro expediente de empleado para que el Departamento de Contabilidad interno o externo pues pueda hacer pueda eximirse de esas retenciones o en este caso si no cualifica para alguna exención, pues así hacerlas. El documento número 9, que es bien importante tener en el expediente de empleado, que esté presente, son esas evaluaciones de desempeño, esos documentos en donde nosotros periódicamente evaluamos a nuestros empleados. Y mire, las evaluaciones de desempeño son bien importantes porque los empleados tienen que saber si las funciones o las tareas que están llevando a cabo las están haciendo bien. ¿Qué espera mi patrono de mí? ¿Cuáles son los parámetros para evaluar mis funciones? ¿Tengo que mejorar? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Así que al empleado hay que decirle, así que periódicamente, cada 6 meses o anualmente, es importante que se documente esas evaluaciones de desempeño, porque también eso nos puede ayudar en el momento en que tengamos que prescindir de los servicios de un empleado porque definitivamente no está llevando a cabo bien sus funciones, pues ya lo tenemos documentado de que mira, te evalué en X fecha, te dije que tenías que mejorar esto, te volví a evaluar, no mejoraste, te volví a evaluar, no mejoraste, pues entonces ya dimos las oportunidades suficientes a ese empleado. Y por último, ese documento 10º, que es importante que tengamos, siguiendo con esa línea de las evaluaciones, es ese proceso disciplinario progresivo. Mire, por más sencillo que sea lo que usted le vaya a indicar al empleado, conductas que no quiere que lleve a cabo y la está llevando a cabo, es bueno documentarlo, es bueno informarle a ese empleado, hiciste esto, no puedes hacerlo, esto conlleva tal consecuencia.
sea desde una reprimenda verbal, una reprimenda escrita o hasta una suspensión de empleo y sueldo o en última instancia un despido. Eso es bien importante siempre documentarlo porque mire, nos ayuda a nosotros como patronos y nos protege, que es lo que yo siempre quiero con ustedes. Así que aquí tenemos los 10 documentos bien importantes para ayudarnos a estructurar y formalizar esa relación patrono y empleado. Yo espero que esta información haya sido de mucho beneficio para ustedes. Si les gustó este video, dele like, dele compartir. Si entiende que alguna persona se puede beneficiar con el contenido del mismo, taguero en la parte de comentarios para que pueda verlo. Se me cuidan y sigan echando para adelante.